Muy buenas tardes. Entonces, inicio a este panel de expertos que tendremos en la tarde de hoy. Está acompañando el profe Jorge Andrés Cardona, la profe Norluceli Vélez y también estará con nosotros el profe Jorge Villabona. Así que, profe César, le doy la bienvenida y damos una bienvenida también a los participantes, las personas que nos están conectando, perdón, a esta hora y a las personas que seguramente nos verán luego o posteriormente con la grabación. Así que saludándolos y dándoles una bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Felipe. ¿Se te estaba oyendo como pasitos o era solo yo? Seguramente, profe, Ya, tengo ahí problemas mejoró. aquí. Perfecto, listo. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Ya prácticamente empezamos la noche. Gracias a los asistentes. Bienvenidos a estos espacios que estamos desarrollando desde la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Hoy, como lo planteaba la invitación, pues vamos a hablar de un tema bastante importante que tiene que ver precisamente con la evolución de los procesos en formulación y evaluación de proyecto frente a de pronto nuevos requerimientos institucionales y demás, pero sobre todo tocados por la IA. Sin embargo, antes de hacer la presentación del tema, pues vale la pena hacer una breve presentación de los invitados que nos acompañan hoy. Está el profe Jorge Andrés Cardona Gudelo, un profesor de la especialización, pero también ha desarrollado pues parte de su experiencia práctica. Es versátil, el profe trabaja varios temas, realmente tiene una mirada de los proyectos muy completo, lo mismo que la profe Nosliu. El profe, sin embargo, nos acompaña en los cursos particulares de análisis de riesgo y gerencia de proyectos, que son dos cursos que tenemos en la especialización. El profe es ingeniero de productividad y calidad, es especialista en dirección y gestión de proyectos, es magíster en dirección y administración de empresas y cuenta alrededor de 10 años, creo yo, si mal no me equivoco, profe, cierto, con experiencia tanto en sector público como privado asesorando formulación económico-financiera de proyectos, haciendo planeación estratégica, mejoramiento organizacional, etcétera. Mm, el profe ha trabajado también con asociaciones y clúster de café, de cacao que ha liderado la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con la Cámara de Comercio Colombo-Alemana y coordinó ese proyecto. Ha trabajado también en los clústeres de Antioquia en gestión de innovación para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, en temas de competitividad para el sector, con la Cámara de Comercio Colombo-Alemana y en general, pues con temas de proyectos, también con la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, aportando ahí al fortalecimiento empresarial y al desarrollo socioeconómico de la región. Y por el lado de la profe Nosliu, pues tenemos también, ella es profe, el profe Jorge es profe de cátedra de la especialización, mientras que la profe Nosliu hace parte del equipo de trabajo del programa de administración de empresas. Ella trabaja en la sede de Urabá, nos acompaña desde por allá de Urabá. La profe es administradora de empresas, profe, si me equivoco me corrige, es docente universitaria también pues con amplia formación en formulación, evaluación y gestión de proyectos, ha brindado asesoría y acompañamiento a pymes, por lo cual también tiene una experiencia bastante importante ahí en el desarrollo de proyectos empresariales y en general todo ese fortalecimiento gerencial en la región de Urabá. Actualmente, bueno, la profe es administradora de empresas, tiene una especialización en gerencia estratégica de mercadeo, una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos y está trabajando el doctorado en curso con la Universidad Internacional Iberoamericana, ¿cierto, profe? Creo que es así. Profe, no, con la de Antioquia. El Ah, doctorado es con la de Antioquia. Estás con nosotros con el proyecto de la Sí, Antioquia, ¿verdad, profe? Sí, sí. ese lo saqué de por allí, pues no está actualizado. Listo. La vida anterior. Bueno, profes, no, agradeciéndoles nuevamente, pues contar con unos expertos para este tema que a mí como coordinador me llamó tanto la atención y que hablamos en su momento y pulimos como este panel para que sea enriquecido para quienes nos asisten. Vamos a tener una hora, de pronto se nos va una hora y pico larguita en la medida en que pues esto va a ser un conversatorio. Les comentaba ahorita que precisamente lo que buscamos atender es cómo incorporamos esas herramientas de inteligencia artificial, lo que papel está jugando ahí la inteligencia artificial
brindando nuevas oportunidades o riesgos, ¿cierto? Y cómo hacer esas buenas prácticas que permitan mejorar la calidad en términos del desarrollo de un proyecto y fortalecer la toma de decisiones. Entonces, pues procuraremos que esto se desarrolle más precisamente como un conversatorio. Yo voy a moderar aquí, tengo unas preguntas para los invitados, pero la idea no es que sea una seguidilla de preguntas y respuestas aquí entre nosotros, sino que realmente busquemos darle sentido a tres elementos que vamos a trabajar, tres bloques. Primero, un poco la mirada desde la evolución metodológica, desde la calidad de la formulación, y después ya miramos dentro de ese rigor financiero y la inteligencia artificial cómo juegan con la sostenibilidad un poco ahí. Entonces, ¿qué les pido yo a estos panelistas que tenemos como invitados? Que privilegiemos como respuestas más desde los ejemplos, las experiencias, que eso ayuda bastante a los invitados. Trabajar sobre los errores de pronto que se puedan identificar, las recomendaciones que podamos dar, que puedan ser aplicadas realmente en la vida real, en su día a día. Entonces, nos vamos en esos tres bloques. La pregunta que nos convoca principalmente es, y me gustaría de pronto incluso ponerla aquí sobre la pantalla, excúsenme, yo la proyecto, ya la voy a presentar, se me hizo, ya lo encontré por aquí el Zoom. Bien. ¿Cómo debe prepararse un formulador de proyectos para responder a las nuevas a las nuevas exigencias metodológicas, financieras y tecnológicas, sin sacrificar ese rigor técnico? Un poco sobre eso va a versar precisamente nuestro tema hoy. Entonces, pues iniciemos un poco entendiendo. Durante los últimos años sabemos que la formulación de proyectos se ha venido transformando mucho. Hoy precisamente iniciamos clase con pregrado y yo siempre le digo a los chicos en mi primer día o en mis primeros días la importancia que tiene la evaluación de proyectos, la formulación y evaluación de proyectos en las sociedades, que esto aplica no solo para el sector privado, sino de manera bastante importante en el sector público. Y es más, el hecho precisamente de tener una formación sobre un tema que le va a poner competencias a todo el mundo. O sea, esto es una invitación a crear conciencia de la importancia y la necesidad que tiene nuestro país de tener formuladores y evaluadores de proyectos. Ahora, hay un toque importante acá, y es que nuestra especialización tiene un corte muy, muy particular entre lo público y lo privado, mientras que muchas otras especializaciones se centran en la gestión, en la gerencia del proyecto, o solamente en la etapa de la evaluación y la gestión, pero nosotros abordamos todo el proceso, casi que desde el estudio de prefactibilidad, desde la formulación, identificación del mercado, estudio de mercado. Pasamos por todas las fases a través de la evaluación incluso financiera, luego la evaluación social y todos los componentes que pueden jugar ahí dentro de lo que es el desarrollo, la formulación y la gestión del proyecto. Pero hoy por hoy hay un nuevo jugador que es la inteligencia artificial y que está modificando la manera en cómo estamos desarrollando nuestros análisis como profesionales, los académicos también, todos nos estamos apoyando mucho de la IA. Entonces, pues hoy queremos conversar sobre cómo está cambiando precisamente esa manera de formular y evaluar proyectos, especialmente sobre lo que significa incorporar esa inteligencia sin perder ese criterio propio de un profesional y con rigor técnico, porque tampoco podemos creerle del todo a la IA, y yo he identificado precisamente que hay momentos donde la IA comete ciertos errores, como en algún momento algo le pregunté y como yo soy conocedor del tema, le dije, ¿usted me está respondiendo con lo que usted cree o usted hizo la búsqueda de información y lo validó? Y me dijo, le pido excusas, estoy respondiendo desde lo que yo creo. Y estaba totalmente errado, porque yo sé que la realidad es otra. Entonces, se empieza a presentar situaciones como esas que en la formulación de proyectos, pues cambian los escenarios, eso no es lo mismo que hace años, han cambiado metodologías, hay más fuentes de información, pero también tenemos más herramientas y hay más exigencias también pues para sustentar estas decisiones. Entonces, quienes trabajan en la formulación han encontrado que esa experiencia viene cambiando.
Hay unos aspectos ahí que con el tiempo, inicialmente que parecían secundarios, pero terminan siendo de pronto incluso determinantes para la calidad y la viabilidad de todo un proyecto. Entonces, si hoy tuviéramos que volver a formular, voy a lanzar esta primer pregunta de manera general. Si hoy tuvieran que formular su primer proyecto, pero contando con toda la experiencia que han acumulado, con todas las herramientas de inteligencia artificial que tenemos disponibles actualmente, ¿qué harían diferente? ¿Qué error de aquella primera experiencia definitivamente identifican, no volverían a cometer y que le podamos compartir a nuestros invitados? ¿Quién quiere empezar, profes? Bueno, profe César, muchas gracias. Vea, uno de los errores que de pronto no cometería y que ya con toda esta experiencia es, antes de entender como el problema, el contexto, es pensar realmente en la solución. Creo que uno de los errores más frecuentes cuando empezamos a formular es enamorarnos de la idea y después a costilla o a cuesta buscar cómo justificarla, ¿sí? Nos enamoramos tanto, entonces yo qué haría hoy realmente, partiría de lo contrario, ¿sí? Partiría de la evidencia, de la población afectada, las causas, la magnitud del problema. Como usted dijo ahorita, entra un nuevo jugador, ¿sí? Que es la inteligencia artificial. Yo soy una de las que uso mucha inteligencia artificial, inclusive hasta para formular proyectos, pero ¿en qué las vengo utilizando? Yo por ejemplo utilizo Notebook, para Notebook KLM, para organizar información. Puedo utilizar Flow para contrastar algunas alternativas, para hacer o generar preguntas, pero jamás voy a, como usted dijo, jamás voy a reemplazar el análisis. Yo le puedo decir a la IA que me haga todo un árbol de problemas, ¿sí? Un árbol de soluciones, pero realmente ahí es donde entro yo a hacer el análisis. El error que realmente no repetiría es asumir que un proyecto está bien escrito, porque por ejemplo la IA nos ayuda a escribirlo muy bien y que eso realmente, un proyecto bien escrito no necesariamente es un buen proyecto. Siempre se parte de la calidad, la coherencia entre el problema, objetivos, alternativas, los costos, los beneficios. Y como yo siempre le digo a todo el mundo, el proyecto es uno solo, desde la A hasta la Z. O sea, eso es mirar la coherencia y que la IA entra a jugar un aspecto fundamental ahí también, profe. Qué bien, gracias, profe. Qué bien. Profe Jorge. Bueno, un cordial saludo para todos. Un tema demasiado interesante y añadiendo un poco lo que la profe Nosliu nos dice es, yo creo que un tema primordial que hemos visto o que yo he visto durante todos estos años de experiencia es que la formulación de un proyecto se formula con capacidades y esas capacidades son multidisciplinarias. Entonces, yo puedo crear un proyecto, yo como persona, como profesional, puedo crear un proyecto desde mi conocimiento. Sin embargo, entre lo que hemos vivido, proyectos de inversión tanto pública como privada, nosotros también nos añadimos dentro de nuestro equipo de trabajo diferentes profesionales expertos que nos ayudan a formular desde su conocimiento y desde su técnica estos lineamientos pues, propios de los proyectos de inversión. Y en ese marco de capacidades, pues hemos identificado, o he identificado que precisamente uno de los errores principales es la forma en cómo cada uno de nosotros formula un proyecto, porque cada uno de nosotros tenemos capacidades, conocimientos y técnicas diferentes. A pesar de que podemos estar formulando bajo la misma metodología, la forma en cómo escribimos, diseñamos, estructuramos una propuesta que se integra en un proyecto marco, nos permite, digamos, identificar allí posibles errores. Una experiencia que tuvimos precisamente fue, o que tuve en su momento, un proyecto de inversión pública que era financiado por el Sistema General de Regalías. Éramos aproximadamente 10 personas formulando un proyecto. En ese marco de esos 10 personas, pues teníamos cada uno unos enfoques y unos conocimientos diferentes y todo eso se integraba en un solo proyecto. Anteriormente, ¿cómo teníamos que hacer? Leernos de nuevo todo el proyecto y empezarle a dar coherencia entre uno del otro, y empezar a coordinar bien la escritura para que realmente quede coherente, como decía la profe Nosliu,
de que tiene que ser igual de la A a la Z, ¿cierto? O sea, de la misma forma. Ahí es donde también posiblemente puede entrar la inteligencia artificial a ayudarnos un poco a poder darle esa coherencia en el tema estructural del proyecto. Porque es de igual manera, como les decía, son diferentes formas en cómo cada uno escribe, entonces la idea es como darle coherencia y que sea realmente adecuado el mensaje que queremos darle a esa fuente de financiación. Entonces, eso es uno de los, digamos, elementos, unos errores que se cometía mucho. De hecho, nos pasaba que nos decía el evaluador del proyecto, venga, pero es que no hay coherencia entre el análisis de participantes con las responsables que van a estar en el proyecto, claro, porque uno lo creó, una persona hizo el análisis de participantes y por allá en la metodología otro hizo la metodología, entonces no conversaba lo uno con lo otro. Y eso es realmente uno de los errores muy comunes que se da pues porque se construye de diferentes manos o formas, ¿cierto? Entonces yo creo que uno de los puntos es ese. Gracias, profe. Pero entonces, miren, yo me voy a ligar un poquito a lo que estaban mencionando ahí y extraigo, pues, o podría uno casi que resumirlo en la forma metodológica en la que se trabaja. Y, y bueno, creo que precisamente podríamos, porque el propósito es mirar cómo también en este contexto el tema de la metodología general ajustada tiene incidencias. En la formulación de proyectos ha venido pasando, pues como dijiste, esto ha cambiado, yo lo mencionaba ahora, entonces teníamos enfoques centrados principalmente en cumplir unas metodologías con una calidad en la estructuración que ahora son mayores, que ahora se mira más esa articulación precisamente, más coherencia entre todas las fases y componentes, y en el fondo la capacidad para sustentar de manera técnica las decisiones que se puedan derivar de ese proceso de formulación. Insisto, en ese sentido, el MGA también ha tenido procesos de actualización, de ajustes, que pueden estar orientados a esas nuevas necesidades de formulación, registro, seguimiento, evaluación de proyectos de inversión pública. Entonces, uno piensa con lo que ustedes dijeron, profes, ahí, que el formulador no solamente debe conocer cuáles son esos instrumentos y herramientas que tiene a la mano y esos pasos metodológicos para desarrollar, sino entender qué ha cambiado hoy por hoy, qué ha cambiado y qué implicaciones tienen esos cambios en la forma en cómo se están formulando los proyectos. Hoy se cuenta con nuevas fuentes de información y nuevas herramientas y volvemos a lo mismo. Entonces, la IA es una de ellas. Entonces, desde la experiencia que ustedes han tenido más reciente, ¿cuáles creen que han sido los cambios más relevantes que ha podido tener el MGA recientemente? Y en general, la forma o la manera de formular proyectos de inversión. Bueno, yo antes como de responderte esa pregunta, profe César, yo quería complementar algo que dijo el profe Jorge, y que Adelante. iba en coherencia también con el tema de los cambios recientes en la metodología. Algo muy importante en la formulación de proyectos es que, por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes y a la gente con la que yo trabajo que yo soy formuladora de proyectos, ¿sí? Pero siempre debemos trabajar de la mano con un técnico que sepa del tema, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Algo muy importante, el tema, y volviendo al tema del MGA, ¿sí? El MGA es una herramienta muy práctica, de hecho usted puede entrar ahí y duplicar un proyecto y cambiarle muchas cositas y ya, y queda usted listo para la fiesta, ¿sí? Pero si usted no, ya se me salen a veces las palabras coloquiales, pero, por ejemplo, si no hay coherencia, si yo, como les digo a la gente, yo no sé de cultivo de peces o cultivo de cacao, pero si yo me busco, por ejemplo, aquí a un experto de cacao que me ayude a costear eso, lo voy a hacer y me va a quedar muy bien. La IA es un elemento fundamental, claro, sí. Y ahí está la IA que me puede ayudar con un sistema de costeo, ¿sí? Yo lo puedo hacer, pero realmente, ¿quién me va a corroborar esa información? El técnico, ¿sí? Entonces, ya dando respuesta a la pregunta que nos dices, es, para mí, el cambio más importante no basta con diligenciar correctamente el MGA o la metodología general ajustada, es la coherencia y la capacidad que tenemos, en este caso, los formuladores y los evaluadores para sustentar esas decisiones, ¿sí? Nosotros los Perfecto. formuladores, nosotros los formuladores tenemos que demostrar esa capacidad técnica, científica, ¿sí?
en determinado problema y qué propone esta alternativa de solución. Realmente el perfil del el formulador de hoy no es el mismo de antes, como decía el profe Jorge. Ahorita ya no solamente se debe pensar como un instrumento de la herramienta, sino ir más allá, analizar la información que estamos metiendo, interpretar datos. Usted a la IA le puede meter todo una información y te saca eh, eh, el, de hecho, te saca hasta una presentación, un análisis, hasta un podcast del proyecto si quieres. El Notebook te hace todo eso, ¿sí? Eh, hay herramientas de eh, Project, Copilot, con Project puede ya trabajar con IA, ¿sí? Pero es ahí donde entra la importancia de comprender los aspectos financieros, los aspectos técnicos. Yo le puedo decir en Excel que trabaje con IA y que me haga las fórmulas, que me haga todo, pero yo necesito ese par. Yo siempre digo que el técnico y el formulador es un matrimonio que no se puede separar en el momento de la formulación y sobre todo la coherencia. Yo quiero Perfecto, añadir, profe. Adelante, profe, profe. precisamente, eh, yo creo que la MGA hay que comprenderla también, entendiendo que la MGA pues, es una metodología que sale precisamente del Departamento Nacional de Planeación y está especializado para proyectos de inversión pública. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, pues proyectos privados no necesariamente pues utilicen esta metodología, pero que si en algún momento hay algún recurso de ese proyecto privado que viene por parte de una entidad pública o que sea financiado por las entidades públicas, pues tenemos que alinearnos a esa metodología. Eso entendiendo Es un decir, poco la si va a dinámica. trabajar con proyectos compartidos y mixtos, y va... Exacto. Entendiendo que allí estaría el recurso financiero por parte de una entidad pública y financiando pues parte del proyecto, entonces ahí tendríamos que alinearnos precisamente a, a esta metodología. ¿Qué diría yo actualmente? Y yo creo que los cambios de la MGA también se ven reflejados también en esos cambios, digamos, de gobiernos y normativos que se van dando, porque hemos visto en los que estamos pues metidos en el marco de los proyectos de inversión pública, principalmente con regalías o con demás elementos, o con demás recursos, es el involucramiento, por ejemplo, de entidades que antes no eran tenidas en cuenta en proyectos, como por ejemplo las organizaciones de base comunitaria, entidades como son asociaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, que hoy en día esas entidades no tienen capacidades de conocimientos técnicas para formular un proyecto en MGA, que lo hemos vivido, ¿cierto? Y ahí juega el papel importante de todos nosotros de conocer, saber y manejar estos instrumentos y herramientas. Y también, pues en cierta manera, como se articularía un poco con lo que dice la profe, para estas organizaciones de base comunitaria, la inteligencia artificial puede ayudar mucho, efectivamente, porque no necesariamente tienen que conocer la MGA por completo para formular el proyecto. Sin embargo, ¿quién se los va a validar? ¿Quién les va a dar la parte técnica efectiva que de pronto el conocimiento de un experto temático lo puede dar? Y yo creo que ahí es, digamos, como también esas pros y desventajas que tiene la inteligencia artificial, pero pues no, desde el que lo sepamos utilizar de manera adecuada, lo podemos articular muy adecuadamente para esas necesidades. Bien, por lo que hemos hablado, pues entiendo, ahorita hablamos precisamente, entonces el MGA no necesariamente es un instrumento lejano, sobre todo si yo voy a trabajar proyectos como convencionalmente los conocemos, la APP, Alianza Público-Privada. Y una empresa puede caer en una situación en la que se ve abocado. Así que un formulador necesitaría al menos conocer esos elementos mínimos para... Y por lo que entendí, profe, por lo menos también para aplicarlos. Si bien es una herramienta pública, los puede aplicar en lo privado porque la MGA es muy completa. ¿Me equivoco o no? Como primer tema que podemos ir concluyendo de este bloquecito. No, no, profe, no se equivocan. Bueno, y que el profesional de hoy ya no llena formatos, dijimos, ¿cierto? Somos más abocados a aprovechar la información y la IA para hacer análisis de esos datos De y que hecho, se profe, qué necesita. pena que lo interrumpa. Hay Sí, algo muy fundamental, es que el hecho de
usar la IA para formular el proyecto no es malo, de hecho hasta es muy bueno porque para evaluar proyectos hay IAs que evalúan los proyectos y voy a hablar en el caso de FONADE. FONADE utiliza una IA para evaluar los proyectos, ya prácticamente los evaluadores están para afuera, ¿sí? Pero es con unas palabras clave. Perfecto. Entonces viene una pregunta muy ligada a la anterior que acaba de hacer. Recuerden que cuáles han sido esos cambios más relevantes de pronto en el MGA y la forma de formular esos proyectos, pero ahora entonces esto nos lleva a otra pregunta y es, ¿qué nuevas competencias debería desarrollar el profesional para responder a esto? Venga, César, ¿se está oyendo Profe, sólidamente? bienvenido. Qué Sí, pena ahí profe que llegué Jorge. tarde. Lo ¿Cómo oímos bien. van? Adelante, profe. No, yo les voy a contar Lo una estábamos experiencia, pero esperando. que es muy válida. A mí el año pasado me invitó un estudiante a algo que hace Dafit que se llama Hackathon, que no sé si lo han oído. Es bien interesante. Encierran unos pelados porque son encerrados realmente durante 24 horas y tienen que crear un proyecto. Normalmente tiene que ser de programación, pero no, tú no tienes que ser programador, es decir, pueden ser de diferentes áreas y tienen que presentar, es decir, hay un problema, el problema era cómo resolver, este caso era cómo resolver las quejas continuas de un área específica de la alcaldía. Entonces, cómo crear un programa y todo. Y ahorita que hablan los profesores, me acordé mucho porque yo no sabía una palabra que se llama alucinar. Entonces, viene, esa palabra es nueva. Y todos preguntaban, no, entonces cuando eso alucine, y, ¿será que qué me está pasando a mí en este conocimiento? Y yo pues, me daba como pena preguntar. Realmente yo estaba ahí porque yo sí he emprendido mucho. Entonces, el aporte mío era como emprendimiento, pues como explicarles si la idea era innovadora, no innovadora, pero repetía mucho alucinar. Entonces, si esto alucina, entonces yo pues tenía un profesor al lado que era de sistema, le dije, qué pena, la palabra alucinar es normal. Y me dijo, sí, esa palabra es muy normal. Es decir, la inteligencia artificial en este momento no funciona siempre. Y hay un momento que te da datos errados, que es lo que decía la profesora, y usted cree que está bien y usted, eso está mal. Entonces les toca hacer la inteligencia artificial para el problema y uno para que no alucine. Entonces, si alucine, les toca creer algo. Y ese día pasó algo muy curioso. Entonces, ellos tenían también la oportunidad de hacer los proyectos, pues como es algo de muy poco tiempo, pues se trata de que solamente pueden llegar a ciertas páginas donde pues no hay que pagar para hacer la inteligencia artificial. Y cuando a la hora de premiación, esos muchachos, que son varios, son como 20 muchachos, tienen que estar revisando todo el día que no estén copiando. Cuando una persona presentó una cosa que era, pero era como decir, era lo más impresionante del mundo. Era una cosa que si tú ponías una queja en una servilleta, el sistema te lo leía y te la pasaba a palabras. Era una cosa, pero como lo más innovadora del mundo. Y yo decía, es que muy raro en tan poco tiempo que hayan hecho eso. Pues eran, creo que 12 horas. No creo que son 24, creo que son 12. Le dan el proyecto a las 2 de la tarde y tiene que terminar a las 10 de la mañana al otro día. Y se descubrió que un grupo la copió con inteligencia artificial, la copió exacta, que no se puede hacer. Y otro, la programación, es decir, la parte de programación, ya existía en el sistema abierto también. Y lograron copiar esos muchachos de AFIT. Los que eran muy fantásticos, era copiado textual de otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y tiene que ver también con los temas que están hablando los profesores. Fácilmente ya toda la información está en línea. Todo, es decir, ya todo está en línea, todo está en línea. Y entonces, inclusive lo que ellos copiaron no fue la idea, fue la programación de la inteligencia artificial. Lo programaron, la inteligencia artificial ya estaba copiado. Y ese día del premio que iba a ser para ellos, pues ellos se trató de explicar que no, que entonces, pues no dijeron que no eran no éticos delante de todo el mundo, porque eso quedaba mal, pero que hay que estar revisando muy bien las reglas del juego y tal cosa, porque eso era con plata. Entonces, de hecho, ahí para lo que tú estás diciendo, que hay que entender que eso no es mágico, eso es importante. Siguen habiendo muchas fallas en inteligencia artificial, muchísimas fallas, no solo en programación de proyectos, en todo. Y segundo, que ya casi toda la información está en línea, inclusive para programar. Usted no sabe programar, usted busca ahí, ya están los códigos. Es que me llamó mucho la atención. Perfecto. Sí, muy Así es. raro eso. Y aprendieron la palabra alucinar. Alucinar. De, Es que de de eso hablaba hecho, yo ahorita en la introducción también, precisamente iba el ejemplo de que a mí se me equivocó la IA, pero brutalmente. Yo le decía, venga, ¿usted de dónde está sacando esas respuestas? Pues para resumirle, ¿usted lo está inventando o se fundamentó en artículos, en información? Y me dijo, qué pena, esto lo supuse yo, pero ya te voy a dar la respuesta justificada o argumentada. de hecho, profe César, una de las competencias, como usted lo está diciendo, es evitar la alucinación de la IA. Cuando uno formula proyectos o cualquier cosa, uno tiene que contrastar eso Mm,
Por ejemplo, hay IAs que te contrastan la información también si es real, o sea, te buscan fuentes reales, ¿sí? Hay IAs académicas, hay IAs que te ayudan. De hecho, por ejemplo, hay universidades que tienen repositorios con IAs, ¿sí? O sea, ellos se encargan de buscar una palabrita clave y te buscan el contenido, ¿no? Ahí entra la importancia de nosotros, o sea, una competencia que, como tú lo decías ahorita, ¿cuál debería ser el formulador? El formulador debe aprender a estar a la vanguardia de esto. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, eh, yo le puedo decir a Claude que me arme un proyecto y que le doy todo el prompt, ¿sí? Inclusive hablan ahorita el tema de programación, eso lo puede hacer él, ¿sí? Pero yo qué Ujú. sé de programación. De hecho, por ejemplo, yo hice una matriz para un tema de diagnóstico empresarial con Claude y le metí unos códigos, ¿sí? Yo no soy ingeniera de sistema, me funcionó, pero después se la pasé a alguien y le dije, yo necesito que me revise eso. Claro, había unos códigos que yo porque no soy ingeniera, yo soy administradora, pero necesitaba mi matriz de diagnóstico, ¿sí? Me dice, profe, esto aquí le falta esto, le falta lo otro. Claro, ahí donde entra el rigor técnico, el experto a mirar si realmente esa matriz me servía. Un dashboard, Power BI ahora funciona con IA y es algo que nosotros dentro de los indicadores los podemos meter y que los debemos meter, pero los debemos saber interpretar también. Profes, entonces si les preguntara para volver a la pregunta con la que empecé esta última conversación es ¿qué competencias debe desarrollar este nuevo profesional en proyectos para estar a la vanguardia? Yo sí creo que yo fui profesor de Excel mucho tiempo. Tiene que desarrollar todo lo diferente que está supliendo Excel, porque nos quedamos en Excel y Excel nos quedó y vale la pena. Yo venía pensando cuando ya me iba conectando acá, César, que si vale la pena, así fuera opcional, como un curso específico de inteligencia artificial dentro de la especialización. Y si vamos a ver herramientas, que es decir, que no es repetir una materia, sino mire, con esto, como dice la profesora, con esto usted puede hacer Power BI, que ese Power BI al principio era muy enredado. Entonces, con eso usted puede hacer esto, y no sé, 2, 4 horas, para que el muchacho sepa por lo menos un esbozo de lo que hay. Porque, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Como no tenemos la información, porque es que no significa que uno tenga la información de todos lados. A mí lo de Excel me asombró que una vez un compañero mío me dijo, no, es que voy por un curso, no me acuerdo del nombre de cuál era. Me dijo, no, es que ya Excel no se usa. Y yo, uy, ¿qué pasó? Sí, 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 Así, ese era mi fuerte. Entonces, yo, no sé, ya no Pues, se usa, me dijo, ahí, y me mostró. Me Pero dijo, el usted Excel sí puede se soltar. utiliza, de hecho hasta tiene IA Sí, no, incorporada, por eso, tiene pero me fórmulas también decía, con la IA. me decía, ciencia, me decía que de cogía hecho, los ahí datos y te hacía todo. yo creo que dentro de las habilidades duras, ¿cierto? Yo ahí hablando pues precisamente de esos conocimientos técnicos, pues está obviamente validar esas herramientas tecnológicas y que tienen tanta sistematización, porque es que ya hoy en día para hacer una programación, digamos como una planeación financiera, una planeación técnica, un análisis de costos, análisis de riesgos, ya hay herramientas, digamos, técnicas ya validadas con inteligencia artificial y sistematizadas y con información ya alimentada. Pero si lo ponemos también en paralelo con otro tipo de habilidades como son habilidades blandas, yo creo que hay uno de los criterios que yo realmente le recomendaría a todos los formuladores y no solamente formuladores, porque también aquí vemos el tema de evaluación. Y yo creo que uno de indicadores, los puntos es evaluadores, la exacto. ética. Ah, qué bien, profe. Sí, el tema de la ética, donde realmente, eh, digamos, aprovechemos la inteligencia artificial de manera responsable, porque muchas veces utilizamos la inteligencia artificial, especialmente en temas de formulación, o creación de documentos metodológicos, técnicos, documentos para, no sé, eh, como artículos y demás, pero si no validamos y contrastamos esa información, de pronto estamos incurriendo en infracciones importantes, como los derechos de autor, como lo es plagio, como son diferentes aspectos que pudimos haber sacado, que esa información la pudimos haber sacado de una inteligencia artificial, pero si no la supimos utilizar ni filtrar adecuadamente, pues eso se nos puede convertir en un problema posterior a
y eso, de hecho, en los evaluadores a veces también pueden identificar eso, que formulan un proyecto y no tienen unas bases técnicas o bibliográficas o referenciaciones que realmente deberían de estar incluidas en ello y que si ahí se da una violación, digamos, de pronto de lo que son los derechos de autor o la mala utilización de la información. Eso es una Así es. habilidad, ¿cierto? Eso es un criterio que debemos de tener en cuenta, sin embargo, sin desmeritar, obviamente, la facilidad que nos da la inteligencia artificial para trabajar. De Perfecto, hecho, profe, así como muchas lo gracias. dice el profe Andresi, Jorge Andresi, una habilidad que debe tener hoy el formulario, uno es utilizar todas estas herramientas tecnológicas que se vienen, ¿sí? O sea, hay Y que como lo dijo, aprender un poco más de hay que IA, aprenderlas, claro, hay que aprender a manejar. por ejemplo, ahorita Cloud, ChatGPT, Gemini dejan un rastro de agua, una marca de agua, perdón, ¿sí? Y la única forma de quitarla es con un código, ¿sí? Entonces, ya ellas inclusive se están dando cuenta de que eso es de ellas, que nosotros la estamos utilizando para copiar, pegar, pero ahí es donde entra nuestra capacidad, una, la capacidad de análisis, de cuestionarnos, ¿sí? Hoy tenemos pues mucha más información y herramientas, o sea, antes usted formular un proyecto tenía que entrar a las bases de datos o a veces irlas a pedir a las alcaldías, ¿sí? Esperar 15 días, ¿no? Ahora usted puede solicitarlas, de hecho, la misma página de la gobernación Antioquia, ¿cómo vamos? Maneja su Power BI, que a veces lo actualizan o no, ¿sí? Pero entonces, mire, el valor realmente no está en encontrar información, porque vamos a encontrar mucho, sino saber identificar. O sea, la IA nos puede dar inclusive mucha información. Perplexity es una IA que nos ayuda a buscar mucha información y fuentes verificadas. O sea, no hay necesidad de preguntarle si es verificado o no, porque él te lleva a la fuente de una vez, ¿sí? Y usted le da clic y entra, ¿sí? Pero es el criterio, o sea, tenemos que, o el nuevo formulador, todos debemos aprender a hacer mejores preguntas, ¿sí? Una buena pregunta también nos puede llevar a un buen diagnóstico. Una mala pregunta también nos pone a alucinar la IA, incluyendo hasta usted puede pagar la mejoría, pero es una mala pregunta y puede llevar a formular un proyecto equivocado. Bien, bien, Mira, gracias, y profe. miren, César, el profesor, es una cosa que pasó ahorita. Yo venía de clase ahorita, y entonces yo estaba hablando de inteligencia artificial, pero no coincidentemente. Desde esa clase tenía que hablar de eso. Y entonces les pregunté a los muchachos que si ellos lo usan para crear unos proyectos. Y muchos decían, bien, profesor, lo que pasa es que la inteligencia artificial sí sirve sobre todo para redactar, pero cuando es de creatividad dan ideas muy básicas. Entonces, mira que todavía el ser humano tiene esa capacidad de creación que tal vez la inteligencia nos va a pasar algún día, pero cuando usted los pone a crear un proyecto a los muchachos, muchas veces no, yo les digo algo que a usted le guste yo veo las ideas y a mí no me parece que sean de inteligencia artificial porque son cosas como muy del pelado que le gusta. Entonces, yo sí creo que todavía existe posibilidad de que la creatividad se mantenga, que sea algo clave, porque es que si perdemos la creatividad y si ya nos fregamos del todo. Entonces yo creo que todavía, sí, sí, por lo menos creatividad creo que todavía lo seguimos valorando, que me parece importante. Muy bien, así es, profe. Sí, es un asunto que tiene que ver también precisamente con nuestra capacidad como seres humanos. Eso es, saber montarnos. Tú dices que algún día puede que la biblioteca sea tan grande, pero sí, la IA va a estar limitada a ese conocimiento que hay ahí. Ella crea con lo que hay ahí y nosotros tenemos esa capacidad de ir más allá como seres humanos. Nuestro pensamiento creativo va más allá. Qué bien, profes. Ya estamos entrando con la IA y era el último bloque, pero ahí la estamos incluyendo. Entonces, profe, pues aprovechando el espacio, yo pues hago una breve introducción del profe Jorge Andrés Villabona, que no lo hicimos, ahora no estaba. Es nuestro profe de teoría económica para el análisis de proyectos, el primer curso que se ve en el segundo semestre de la especialización. Y el profe, además de ser profe, pues en nuestra universidad y en tema de proyectos, ha trabajado muchos otros temas, precisamente desde el análisis financiero, desde el entorno empresarial, desde el entorno económico, y ha trabajado con indicadores socioeconómicos, gerencia estratégica, en fin, en diferentes universidades. Pero además, también trabajó como formulador académico para la Cámara de Comercio de Medellín, y ha trabajado y se ha sido asesor y consultor con diferentes empresas también. Vale. Entonces, gracias, profe, por acompañarnos aquí nuevamente. Tenemos tres expertos en este tema y creo que esta pregunta le cae muy bien al profe Jorge, dando un poco la perspectiva desde lo financiero precisamente.
Y sin meternos de pronto un poco con IA, luego lo miramos, pero ¿cuáles son los errores de pronto que usted ha podido observar con mayor frecuencia, profe, en la formulación de los presupuestos o de los flujos de caja, el análisis de viabilidad y cómo afecta esto la sostenibilidad de los proyectos, profe? No, hay un problema muy fuerte de manejo de conceptos básicos por ejemplo, costos fijos, Conceptos costos básicos. variables, eso es lo más grave, que entonces se van a la inteligencia artificial, entonces usted le dice, por ejemplo, ellos dicen listados de costos fijos, entonces le dan un listado de costos fijos, pero a veces los costos fijos no tienen que ver con el proyecto que están planteados. Pero claro, y entonces yo le digo, ¿usted dónde lo sacó? Me dice, no, pues yo lo pedí a ChatGPT. Entonces ahí hay un error. Y el concepto de costos variables, a mí me asombra mucho y lo he cuestionado, es que independientemente de lo que usted estudie, yo creo que uno sí debe tener unos conceptos básicos para hacer flujo de caja. Y a mí me asombra mucho, yo trabajo mucho con la área de mercadeo de AFIP, que nadie sabe ni sumar ni restar. Yo digo, pero amigos, es que inclusive pues, son cosas que no es muy difícil. Puedes decir, precio por cantidades, y les da mucha dificultad. Eso es un problema. Ahora, si eso es los que estudian en medio de los que no estudian. También de los que nunca han visto una plantilla de Excel. Yo todavía sí sigo dando una plantilla de Excel y digo, ellos tienen que digitar los datos. Pero los digitan mal muchas veces por el concepto. El concepto del valor del tiempo, de dinero del tiempo también lo tienen errado. Pues como el flujo de caja es con valor del tiempo les da dificultad. Fórmulas sencillas como un valor presente neto o el latir, la pueden saber, pero no entienden el concepto qué significa. Entonces, creo que sí se necesita que haya más profundidad en esos conceptos, en esos, porque yo sí creo, una cosa que yo aprendí, yo no, yo, es que yo he estado con tantas charlas con César, que no sé si César lo oyó, haga el que no lo oyó, pero va a dar un concepto muy sencillo. Hay un señor que era un influencer que explicaba Fiducuenta, y yo decía, este señor, ¿por qué explica eso tan básico? Entonces explica la Fiducuenta, es un fondo de inversión. Decía, pero este señor, ¿por qué? Yo decía, pero eso es muy básico. Pues lo empecé a explicar yo y nadie lo entendía. Nadie entendía que era una fiducuenta. Decía, pero ¿cómo no van a entender una fiducuenta? Y entonces después, entonces me cuestioné, pero ¿por qué no lo entienden? Y entonces después hablé con un amigo, me dijo, es que usted, hay un problema en la educación, es que usted asume que lo que usted sabe lo sabe mucha gente. Y después usted descubre que eso no es así. Entonces, dentro del problema que tiene hoy todo lo que tenga que ver con proyectos, que los conceptos numéricos le dan mucha dificultad a la gente. Ya inclusive lo de creatividad hasta lo pueden pasar. Hay unos que son creativos. Cuando usted ya los lleva a los números, no les da, no entienden, no entienden, vuelvo y digo, conceptos básicos que uno hoy, que por ejemplo, el valor del tiempo, usted no puede sumarlo el flujo uno con el flujo 2, eso a ellos les da dificultad. Y el concepto, por ejemplo, de costos fijos y costos variables, que es súper básico, les da dificultad. Confunden inversiones iniciales con costos fijos. Entonces, ¿usted cómo hace el flujo si todo lo De tiene al acuerdo. revés? ¿Cierto? Sí. Y hay unos temas más difíciles, pues obviamente ese sí no lo debería manejar mucha gente. Calcula una externalidad. Es que eso sí ya es difícil, pero costo fijo, costo variable, a mí yo insisto que no me parece que sea tan difícil. Y uno lo que ve que la percepción es que la mayoría de la gente no lo entiende. Uno dice, bueno, vamos a dar un ejemplo, un restaurante, el arriendo es fijo, entonces la comida es variable, y usted le cambia el ejercicio, le pone otras dos cosas, ya se le olvidó, se sale del restaurante. Entonces, la invitación aquí un poco, profe, es claro, a que seamos conscientes de nuestro propio proceso de formación, Ujú. ¿cierto? Que Profe, realmente aprendamos y no simplemente aprender por aprender, sino aprender porque es que esto tiene aplicabilidad en la vida. Claro, Ujú. Claro. profe, inclusive los negocios personales. Claro, Además, yo estoy profe explicando, Noliu, en economía yo explico fiducuenta, pero no es porque, pues, después aprendí, porque cuando hablamos de las inversiones, de las tasas de interés, yo le explico a la gente, yo no es que sea defensor de la fiducuenta, sino que me parece que es la inversión más sencilla que hay, que si tú tienes un excedente, pues la habrías de tener ahí, pues no lo voy a explicar aquí en la clase, pues, en esta, pero entonces, yo le explico en la clase mía de ahorita, de posgrado, y la mayoría insiste y me debate. En estos días, pues lo nombré por ahí y la estudiante me dijo, no, pero es que eso va negativo. Le dije, mire, niña, yo llevo 10 años revisando la fiducuenta todos los días. Si da 3 días en el año, es mucho. Es decir, yo 10 años todos los días la reviso porque yo soy desparchado. De hecho, todos los días me levanto y la reviso. Entonces, usted no me puede aseverar eso. Es decir, sí, 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 así es, profe. sí, que hay otros fondos más volátiles, sí. Pero es decir, en fiducuenta es lo más tranquilo que hay. ¿Y por qué la defiendo? Porque es que el concepto es que si la fiducuenta te da el 12 y el CDT te da el 13,
pues yo prefiero el 12 porque la puedo sacar cualquier día y el 13 y me tengo que esperar un año. Pues ese es el concepto mío. Pues si no le gusta, pues siga con el 13. Y lo otro es que Pero usted cree que es que los CDT siempre dan el 13, eso no siempre dan el 13 tampoco. Profe, bien, bueno, yo quería comentar algo y es desde la adelante. experiencia. Por ejemplo, con esa pregunta, mire, algo pasa muy particular. Por ejemplo, cuando eh, a mí me, así como me han aprobado proyectos, también me los han rechazado y aprendo como de los rechazos, ¿sí? Eh, por ejemplo, uno de los errores más frecuentes que uno encuentra al formular proyectos es inflar las cifras, ¿sí? O sea, cifras demasiado optimistas y no hacer escenarios, ¿sí? Casualmente hubo uno y casualmente hubo uno que fue aprobado por un exceso demasiado optimista que si yo les dijera cuánto eran, de hecho eran los costos más altos que los ingresos, ¿sí? Para mí fue un alivio que el emprendedor o la persona que presentó el proyecto ante esa entidad renunciara, ¿sí? Porque sabía el tema de la ejecución iba a ser un problema, porque hubo un error en el tema de costo y que ni siquiera el evaluador fue capaz de darse cuenta, aprobó un proyecto y que yo lo primero que dije, gracias a Dios, renunció. Esa es la primera vez que uno no le da la razón al evaluador, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque a veces eh, detallamos cifras muy infladas, ¿sí? Y si bien la inteligencia artificial, yo me puedo montar una herramienta en Excel y decirle a la IA, a Cloud, que me arme todo un estudio financiero de acuerdo a estos parámetros y me lo hace, ¿sí? Pero tengo que hacer los escenarios optimistas, ¿sí? Un proyecto puede ser viable en el papel, pero si normalmente cambiamos los costos, los ingresos, los tiempos de ejecución, puede dejar de serlo. Un proyecto y bien formulado en un territorio totalmente mmm, diferente, no va a tener un buen resultado, ¿sí? Es lo que uno le llama tradicionalmente proyectos de escritorio, ¿sí? Los proyectos de escritorio funcionan muy bien y lo voy a tocar caso Urabá, ¿sí? Caso territorios como complejos, como que son de poblaciones vulnerables y poblaciones que tienen unas condiciones socioeconómicas muy diferentes a las ciudades, ¿sí? Entonces, cuando se plantean esos escenarios y se plantea el proyecto en una ciudad como Bogotá, Medellín o Cali, y se viene a aplicar el territorio, es cuando se dan cuenta que los costos y los gastos no eran como los habían hecho en el supuesto, ¿sí? Y como yo siempre le digo a todo el mundo, el papel puede con todo, ¿sí? Pero las cifras no deberían ser simplemente un requisito de formulación, debe ayudarnos a tomar esas decisiones. Y como lo dije en su momento a ese emprendedor, gracias a Dios usted renunció, ¿sí? Profe, no, hay importante articular eso con lo que son proyectos de inversión, ¿cierto? Y es que efectivamente entender que si nosotros estamos buscando una fuente de financiación para formular un proyecto, se supone que nosotros ya tenemos unos costos asociados y un valor de la inversión. Pero ese valor de la inversión usted se la tiene que justificar a ese evaluador o a esa entidad al cual le va a suministrar ese recurso o de quien sus inversores están esperando algo. Y yo creo que ahí parte algo importante y es lo que hacemos con proyectos de inversión pública que en estos momentos lo estamos viviendo. Anteriormente, hace unos 4 o 5 años, cuando uno se presentaba a unas convocatorias de regalías que hoy en día, por ejemplo, están muy criticadas, pero pues digamos que en ese proceso de convocatorias de regalías, donde eran proyectos de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, usted tenía que mostrar un presupuesto. Pero ese presupuesto usted al final tenía, o sea, usted tenía que a su vez soportarlo a través de un análisis de costos y a través de un análisis de precios unitarios y valores de referencia del lugar o la ubicación donde se va a ejecutar el proyecto. Y yo creo que ese es un criterio relevante para los proyectos y especialmente uno que está en doble mirada, en el formulador y en el evaluador. En el formulador uno, como lo decía la profe, uno es cuentas alegres y uno le dice a veces a la IA que lo monte bajo un escenario, pero uno sí debería hacer un ejercicio juicioso y es, por ejemplo, hacer ese tipo de análisis de costos, o sea, el análisis de costos unitarios y de precios unitarios y valores de referencia que hay en el mercado para poder construir un presupuesto adecuado a la realidad de ese territorio es impajaritable en la etapa de formulación.
Pero en la etapa de evaluación también el evaluador deberá también hacer sus propias proyecciones, o sea, entender ese presupuesto que tiene y ponerlo bajo un modelo. Eso es una buena práctica que podría hacer un evaluador financiero, y escoger esos datos que usted me está suministrando como proyecto, y yo llevarlo a un modelo financiero de evaluación y validar si efectivamente esos datos me van a dar esos resultados y realmente puede generar la sostenibilidad que yo espero. ¿Y eso quién nos lo puede ayudar a hacer? La inteligencia artificial con datos y información técnica que yo como evaluador puedo estructurar bajo un modelo, ¿cierto? Pero entonces es importante tener en cuenta cómo juega la formulación, ¿cierto? Y cómo juega la evaluación en el mismo tema, que es lo financiero, ¿cierto? Ahí podríamos, profe, entender que esa evaluación es desde las auditorías propias, antes de uno decir que el proyecto ya está listo y formulado para entregar. Exacto, de Desde la hacer las viabilidad. auditorías, En la auditorías viabilidad, de donde ya viabilidad se le dice en es viabilidad. viable el proyecto con la información financiera, técnica, administrativa y de riesgos que Perfecto. usted me entregó, ¿cierto? Sin embargo, también posterior al- a la ejecución, porque usted en la ejecución va a tener supervisiones, va a tener interventorías, va a tener las IAS que llamamos, ¿cierto? La Contraloría, la Procuraduría, hasta la policía puede estar inmersa dentro de las revisiones del proyecto. Y ellos en cierta manera juegan un papel de evaluadores, porque a su vez usted se está comprometiendo a entregar unos productos, unos resultados, unos impactos y, y una ejecución financiera. Entonces usted tiene, y más si son recursos públicos. Si son recursos públicos, entonces más todavía que usted tiene que garantizar esa ejecución. Entonces, es importante el papel de ese evaluador y de ese revisor del proyecto para garantizar que efectivamente ese proyecto, cuando ya se vaya a ejecutar, efectivamente se logren los resultados que están formulados. De hecho, profe, Profe, para complementarlo un momentico, sí, algo muy importante en el tema de formulación. Formular es, entre comillas, como yo siempre le digo a la gente, formular es muy fácil. La ejecución es el tema, que el presupuesto al momento de ejecutarlo coincida. Y es donde ese tema de las IA. A mí me ha tocado ver mucha gente, inclusive yo, porque a mí me tocó tener documentos en custodia por 10 años, todavía preguntándome sobre información. Una cosa es el costeo, el presupuesto en el papel, y otra cosa es llevarlo a la realidad cuando ya entran todos los indicadores, ¿sí? Y que si, y yo siempre lo que digo, el formulador debe saber que está formulando, ¿sí? Así usted le diga a la IA que se lo haga con puño y letra, ¿sí? Pero debe saber qué está haciendo, porque al final del día, el que pone la cara ante todas esas Contraloría, Procuraduría y todas las IA es el formulador, es que inclusive ni el técnico, es el que formula el proyecto, ¿sí? de acuerdo, profe. Pero a mí me da un temor aquí, claro, la formulación, decías ahorita, es relativamente fácil, entendiendo que no es pues que sea, porque aquí viene un asunto y es, creo que se pueden cometer unos errores garrafales desde la formulación, ¿cierto? Claro, es que de hecho, mire, Ahí, casos ahí de se, experiencias que yo tenía, qué pena, profe, ahí se asume la tranquilo, responsabilidad. se tiene Ya. que asumir. Exacto, porque es que ya usted está garantizando, usted lo que usted está formulando es lo que usted se está comprometiendo a entregar. O sea, en la formulación, si Claro, usted dice que va a impactar a 3 millones de personas, usted tiene que demostrar que impactó a 3 millones de personas. Y si no sí, sí, justificar sí. el por qué no lo hizo. Vea, por ejemplo, a mí en casos de experiencias que también me ha tocado en las interventorías y he visto mucha gente justificar lo injustificable también, pero también justificar lo que no se ha podido. Por ejemplo, un caso particular me tocó, o sea, ¿usted cómo justifica que un proyecto, y voy a hablar del caso, como decía el profe Jorge, cuando estas asociaciones de base presentan proyectos y que están siendo víctimas de extorsión de los grupos malos, ¿sí? Usted no hay forma en el proyecto de formular eso, no, usted no tiene un presupuesto para eso, pero usted tiene que cumplir con unos indicadores. ¿Usted cómo le justifica a un interventor que viene de Medellín o Bogotá? Es que fulanito se me llevó todos los cerdos.
no hay forma de justificarlo, ¿sí? Y tampoco le va a decir, hágame un favor, fírmeme un recibo de caja por el cerdo que se está llevando, ¿sí? Y a mí me tocó, la única forma de justificar es porque ese día caí como cuando que le cae la policía a usted en la casa así de improviso, ¿sí? Llegué y justamente se Sí, sí, estaba sí. presentando esa situación, problema, y que esas personas o esas asociaciones no habían podido hablar por esa situación. Entonces son errores que no sé, quizás no son errores ni en formulación, ¿sí? Pero son supuestos que se deben tener en cuenta cuando hay unas condiciones de vulnerabilidad y de las condiciones socioeconómicas de un entorno como cuando se formula proyectos. Por ejemplo, Urabá es una de las Hay que entender regiones los donde, contextos. exacto, Urabá es donde se presentan muchos proyectos por el tema de regalías por ser territorio PEDET. Y por Ujú. ejemplo, aquí veo algunos que están metidos ahí, dentro de los que están participando, que han formulado proyectos de regalías, ¿sí? Y que algunos se han ejecutado. Por ejemplo, el CRIE, que no veo aquí a Cecilia, pero sí veo a Mario, ¿sí? Es un proyecto que se formuló, ¿sí? Y que se tuvo que ejecutar al pie de la letra, y ahora en este momento están las IAs pidiendo información de peso por peso para poder generar mis ciencias un paz y salvo, ¿sí? Entonces lo que dice el profe Jorge, uno tiene un pie adentro, es que la formulación, como yo siempre lo digo entre comillas, es fácil, es la ejecución y la gestión de esos recursos, que cuando no es lo mismo ustedes en papel decir 1.000, 2.000 millones de pesos, pero cuando usted venga ahora que usted es el ordenador del gasto que tiene que ejecutar, usted tiene, mejor dicho, un pie más allá que acá, ¿sí? Exacto, entonces, pues uno podría, un desprevenido, llamémoslo así, con el comentario que hacías, por eso quería hacer como fuerza en esa parte, podría pensar que la formulación, pues como es fácil y ya lo otro es lo fuerte, la evaluación, pero si yo no hago una buena formulación, el proyecto ya nace enfermo, ya nace con una herida, Claro, ya es que es nace como la enfermo, columna entonces, vertebral, el corazón, o sea, y, exacto, y va a Y existir también la problemática de que ni siquiera lo aprueben, va a pasar de vergüenza. acuerdo, es que de acuerdo. ahí viene lo que hablábamos ahora, las habilidades y las competencias que debemos de tener nosotros los formuladores, a entender el contexto, entender el entorno, Conocer entender los conceptos, exactamente, eso es lo primordial. entender Yo lo creo que lo que financiero. el profe Jorge Villabona dio en el clavo con ese tema, y es efectivamente, si usted va a empezar algún tema inicial o que un tema, una clase específica, algún tema, o sea, así sea lo que sea, aprender a sumar, primero sepa qué es sumar, ¿cierto? El hecho de tener el concepto te da la posibilidad de entender la dinámica de lo que pasa alrededor. Entonces, sí, efectivamente, tener esas competencias técnicas son necesarias, pero entender el entorno, comprender las realidades, saber cómo es el manejo y las responsabilidades que se asume al momento de formular un proyecto, eh, conocer esos conceptos asociados a la dinámica de los proyectos, no solamente desde la formulación, sino desde la etapa de ejecución, evaluación y cierre del proyecto, porque los proyectos tienen inicio y fin, pero el cierre del proyecto, por ejemplo, de eso no hablamos. Entonces, ¿cómo cerramos un proyecto? ¿Cómo garantizamos el cierre de un proyecto? ¿Cómo garantizamos que la ejecución que yo hice realmente se vea reflejado al momento del cierre? Entonces, todas esas dinámicas son relevantes que nosotros como profesionales en la gestión de proyectos estemos totalmente articulados con esas necesidades que nos piden, porque efectivamente formuladores, pues le decía a la profe, nosotros formulamos para el Chocó, sí, nosotros nos ganamos un proyecto de 4.000 millones de 4.000 millones de pesos para ejecutar en el Chocó, pero ¿quién nos dio toda esa información del territorio? La organización de base. O sea, nosotros no podemos decir desde acá, decir que el Chocó tiene esa necesidad. No. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos allá. Entonces formulamos en conjunto con esa organización de base que sí sabe la realidad del territorio. Mire que eso son técnicas que la inteligencia artificial, digamos, no lo trae a No lo tiene, consideración. Exacto. no lo Eh, tiene. entonces, a pesar de que la inteligencia artificial te puede dar una información de base, te tocaría contrastarla con esa realidad de ese territorio. Y eso es importante, esa articulación.
Profe, y gracias. Y ahorita entonces mencionaban algo que no quiero dejar pasar y es, pues, claro, puede que yo no sea ni tengo que ser el más experto en todo, pero si sé que voy a trabajar un proyecto del agro, ¿en cuál tema específico? Trato de conseguir al experto ahí al lado, poder estar Mm, con él. así es. Entonces, sí, vamos, yo le voy a hacer una última pregunta para cerrar este bloque y pasar a otro ya cortico porque el tiempo vuela y estamos tan entretenidos. Si pudiéramos resumir una única causa por la que fracasan esos proyectos, entonces está en lo metodológico o en el concepto o en las cifras, en la evaluación o en la falta de articulación, una cosita donde ustedes crean que puede fallar hoy en día esa formulación y evaluación de proyectos. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a Hola. mí. Hola, Yo me presenté al Fondo Emprender y tienen mucho de lo que está diciendo acá los profesores, pero aquí el problema era que el que me explicaba a mí no entendía. Yo el que me tenía que explicar cómo hacer las cosas. Yo me terminé retirando porque ya me tocaba pelear, pero era por el concepto. Entonces él me explicaba cosas pues conceptos de cómo hacer flujo de y decía, no, pero es que lo estaba haciendo mal. No, es que hay que hacerlo así para que lo aprueben. Y dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer así si está mal hecho? Y entonces, y al final dije, no, ¿sabe qué? Tal vez esa plata la necesita alguien más. Y, y yo nunca entendí si era que realmente es que se hacía mal o es que él me estaba explicando mal. Pero yo sabía que lo que yo estaba llenando estaba mal hecho en el flujo de caja. Y me preocupa porque tiene que ver todo lo que hizo ahorita también el entonces, profesor Jorge. Entonces uno dice, pero entonces si yo sé y usted me está diciendo que lo haga así, pero yo sé que está mal hecho, y él me dice, no, es que así es que los aprueban. Y dice, no, pero es que no puede pasar eso así. no. Pues, o Entonces sea le que queda aquí uno el como tema es la del manejo duda. del concepto, profe. Volvemos a lo mismo desde tu Sí, por eso parte. El yo profe decía, Villabona dice, conocer los conceptos, entender lo que se está haciendo. mal, lo llené mal, como él me dijo, y después me dijo que usted, ¿por qué lo llenó así? Le dije, pero usted me dijo que lo llenara como era así. Yo le dije, no, ¿sabes qué, amigo? Déjalo así porque si no, nunca vamos a terminar de hacer esto. Y puede ser que alguien sí necesite la plata urgente. Y eso es con un fondo de Perfecto. emprender que no son montos tan altos. Estamos hablando de eso, creo que eran 80 millones de pesos. Pero cuánta gente, mire, gente que se presenta al fondo de emprender, eso que ahorita que decía la profesora de la presentación del proyecto. Y usted le hace un primer filtro donde usted tiene que explicar la idea y después sacan los resultados. Y hay gente que no pasa esa parte. Quise explicar su idea. Y sí, pero ¿cómo no paso a explicar la idea? Por lo mismo, porque no sabe cómo explicar. Explicar la idea y decir, de 20 se quedaron 5. Y decía, pero ¿cómo? Y lo peor de eso es que decía, bueno, esas ideas, lo más seguro es que ellos era de lo que iban a vivir. Perfecto. Entonces, sí. Gracias, profe. Dado el tiempo, yo pues voy a pasar, me excusan los otros dos profes, pasemos al otro punto. No sin entonces como hacer un cierre aquí. Estamos totalmente de acuerdo en que la IA nos sirve mucho, nos acelera la formulación y la evaluación, nos permite hacer auditoría y demás, pero definitivamente diríamos que la falta de articulación y los errores que se pueden presentar ahí es por una falta de claridad conceptual. Es decir, estudiemos un poquito más lo que vamos a hacer, porque la herramienta no nos va a reemplazar el criterio que como seres humanos le vamos a dar, ese contexto y demás. En ese sentido, profes, en ese sentido, eh, pues en componentes como el diagnóstico, hay un árbol de problemas, hay cadena de valor. La IA, ¿cómo la podríamos aprovechar ahí en estos elementos importantes, pero sin perder esa capacidad de análisis crítico ni terminar construyendo proyectos pues muy genéricos, en general, pues sin sentido? Profe, yo no entendí la pregunta. En Profe, sí, ¿cuál era? sí, no, Yo, para cerrar un poco, vuelve si acá, quieres, pues que la, si quieres yo que lo la parte respondo. importante de la Ujú. formulación está relacionada con comprender ese contexto, ¿cierto? Identificar ese diagnóstico, el problema, la causa, el efecto, pero decíamos además, pues hay que conocer esos conceptos teóricos porque esto tiene que quedar realmente bien aplicado a la realidad del problema y hay asuntos donde la IA no puede ayudar, la IA simplemente nos produce unos textos, nos ayuda a combinar información, pero puede generar información incorrecta o empezar a alucinar y estar descontextualizada y somos nosotros los que debemos ponerle ese contexto. Entonces, en componentes, porque hay una fase de diagnóstico, una fase de árbol de problemas, identificación de alternativas o construir la cadena de valor,
¿Cómo aprovechar la IA sin perder ese análisis crítico ni terminar construyendo un proyecto ahí genérico? Yo creo, profe, que ahí en el marco, pues como lo conversábamos ahorita, pasamos de entender. O sea, yo creo que el hecho de poder comprender cuál es la temática y la dinámica del proyecto nos va a servir muchísimo entendiendo esa solución, o sea, partiendo de qué es lo que tiene el territorio, qué es lo que le hace falta y cómo podemos suplir eso que hace falta. Y la inteligencia artificial te puede aportar muchísimo en la construcción de estas herramientas metodológicas o estos aspectos metodológicos como son la cadena de valor, como son el árbol de objetivos, el árbol de problemas, pues partiendo del árbol de problemas. El árbol de problemas eh, nace precisamente entender cuál es esa problemática y eso posteriormente me va a ayudar a construir el árbol de objetivos, que es pasar el árbol de objetivos, perdón, el árbol de problemas a positivo. Entonces, la inteligencia artificial te agiliza eso, pero tú, como bien lo decías, profe, tienes que entender el contexto previo para poder entregarle la información a la inteligencia artificial que te ayude a hacer esa dinámica más ágil. Nosotros lo podemos crear, claro, efectivamente tenemos el conocimiento técnico para hacer un árbol de problemas y un árbol de objetivos, pero hay herramientas que nos agilizan eso, que es la inteligencia artificial, pero para poder que nos agilicen eso, tenemos que saber preguntarle, darle bien el contexto, darle la información, entrenarlo, que llamamos, entrenar a la inteligencia artificial para que realmente nos dé esa información de valor que nos puede agilizar ese proceso del árbol de problemas, del árbol de objetivos, de análisis de participantes, que nos agiliza supremamente rápido eso. Pero para poder llegar a esa agilidad, pues tenemos que darle muy bien ese contexto a la inteligencia artificial. ¿Y quién nos da ese contexto? Nosotros. Nosotros, el equipo técnico, el equipo que está en el marco del proyecto y el territorio. O sea, aquí el público objetivo, perdón, no el territorio, el público objetivo. Público. El público objetivo, sí, porque efectivamente para modelos de negocio tiene que ser ese cliente. Ese cliente es el que también me entrega la necesidad. Pero para proyectos de inversión pública son esos beneficiarios. ¿Quiénes son los que van a recibir el producto, servicio o solución a esa problemática? Yo voy a dejar hasta acá para que ya la profe Noli y el profe Jorge complementen. De acuerdo, De hecho, gracias, para profe. complementar al profe Jorge, algo muy importante que decía él es que yo puedo utilizar un ejemplo, Gemini maneja unas gemas, ¿sí? Y las gemas, normalmente usted le puede dar el prompt que se comporte como un formulador de proyectos, experto en esto, y ya, ¿sí? Pero realmente yo no invertiría el tiempo en redactar. Lo que dijo el profesor Jorge es muy cierto, invertiría mi tiempo en entender y estructurar el proyecto, primero validando el problema, la población afectada, los beneficiarios, independientemente si sea un proyecto de inversión pública o privada. Ahorita el profe Jorge, el otro profe, hablaba sobre Fondo Emprender. Yo trabajé muchos años en Fondo Emprender como formuladora, ¿sí? Más de 8 años, ¿sí? Y ahora, como lo decía ahora, hay una inteligencia artificial que maneja un algoritmo y de acuerdo, de hecho ya el formato son como 6, 7 hojitas, antes era algo muy musculoso, ¿sí? Pero ahora es porque debemos entender qué es lo que ella está probando, ¿sí? También que invertiría realmente en construir realmente una cadena causal de causas, efectos, objetivos, ¿sí? Definir claramente los productos, los indicadores y que realmente yo la IA lo utilizaría para acelerar todas esas tareas de búsqueda de información, organización, redacción, ¿sí? Para después darle una coherencia lógica al proyecto, ¿sí? Por ejemplo, usted realmente un proyecto bien formulado lo pueden inclusive sacar hasta en un mes si tiene todo claro, bien toda la información. Cuando digo toda la información es todos los actores listos, la información de los beneficiarios, los indicadores y empezar a darle coherencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos estar 10, 15, 20 personas metiéndole mano al proyecto, pero después
queda, como decía el profe ahorita al principio, queda chueco, toca darle esa coherencia. A veces es mejor tener una estructura sólida, bien sustentada, que un documento de 1000 páginas, 100 páginas que inclusive no pasa una revisión técnica. Entonces, gracias, profes. Si la IA nos da pues como un apoyo en el procesamiento de la información y demás, pero sin embargo, obviamente, pues partiendo de que hay que tener ese contexto, que me gustó mucho lo que decías, profe, los participantes, la cadena real causa-efecto, darle coherencia lógica a ese proyecto. Si lo definiste, me pareció muy chévere. Yo les quisiera preguntar, entonces, ¿cómo usamos la IA? ¿Qué tareas podemos aprovechar de la IA para potenciar en la formulación, evaluación y gestión de proyectos? ¿Y cuáles requieren necesariamente esa validación nuestra como profesionales? Que estemos ahí revisando y guiándola. ¿Qué le podemos entregar a la IA y qué no? Si pudiéramos definirlo como así. Y yo voy a defender todavía la creatividad humana. Yo insisto que uno le puede preguntar, hay un problema específico, ¿no? De contaminación, de qué resultados van a haber. Y lo que podría darte la IA es lo que yo descartaría, porque eso es lo obvio que va a pasar. Entonces, las respuestas obvias, que es la que uno dice, no, pues que eso ya todo el mundo está haciendo el mismo ejercicio. Entonces, es cómo hago yo, es que desarrollar la habilidad de creatividad para solucionar problemas, eso también ya después lo descubrí de mucho tiempo de ser profesor, no todo el mundo la tiene. Y no la tienes porque las personas no se han cuestionado problemas. Entonces, casi siempre han seguido instrucciones. Entonces, yo estoy de acuerdo que todo lo que han hablado los otros profesores, que si es para llenar un formato, llénenla con IA, si hay que hacer una gráfica, llenen, si hay un árbol de soluciones, llénenla con eso. Pero yo sí insisto que la parte de cuestionar el problema y de creación de solución, uno todavía como ser humano sí debe intentar hacerla uno. Porque es que Claro, esa es la parte que yo creo que hay valor agregado, porque si no ya estamos perdiendo inclusive ese valor agregado. Y yo lo he hecho pues me ha tocado hacerlo con mucha gente, es decir, muchos grupos, pues muchos grupos pueden ser más de 500 grupos. Bueno, ¿usted qué idea se le ocurre? Y a mí me asombra que hay gente a veces me dice que no se le ocurre nada. Pero yo digo, ¿pero por qué no se le ha ocurrido nada? Entonces yo llegué a pensar que era que, porque a mí se me ocurrieron muchas cosas, dije, yo, ¿será que a todo el mundo se le ocurren muchas cosas? Después me di cuenta que había gente que no se le ocurría nada, pero no era porque no han desarrollado esa habilidad. Y si siguen con IA, no la van a desarrollar tampoco. Entonces, es decir, pues van a volver, o sea, hay que lograr que desarrollen esa habilidad. Y eso profe, es clave. lo puedo llamar así, como el pensamiento crítico que como humanos necesitamos frente a todo lo que hacemos. Claro, es decir, inclusive eso también va con la ética que decía el profesor Jorge. Ah, Decir, exacto. usted lo junta, júntelo también, pero yo veo que hay una falencia hoy, pues además de lo, pues que lo que han repetido acá es muy sencillo, listo. Yo no sé qué es un costo variable, lo puedo leer, pero es decir, ¿usted dónde me enseña creatividad? Eso no es tan sencillo. No le hace, no, piense en una idea. Yo me acuerdo hace mucho tiempo en este posgrado, una alumna me dijo, pero ¿usted por qué se le ocurren tantas cosas? Y yo me considero que soy inteligente, yo he estudiado, y a mí eso no se me ocurre nunca nada. Es que eso no, yo le decía a ella, eso no es que yo me siento en la sala, que se me ocurra algo, que se me ocurra algo, pues eso no funciona así. Uno lo empieza a desarrollar como dice, venga, esto no sería más fácil hacerlo por este lado. Y así lo termino desarrollando, pues, pero, bueno, digo, hay gente que le da mucha dificultad a eso, mucha dificultad. Entonces creo que ahí vale la pena insistir en que hay que crear, por eso cuando hablamos nosotros, César y los profesores, de que del proyecto de grado le damos tanta importancia de que nos tomamos el tiempo de oírlos, decimos muchachos, eso es como que muy repetitivo, ¿sí entiendes? Eso, acuérdate que empezamos a hacer eso porque consideramos que es como que se estaban perdiendo como la noción de lo, para qué era el proyecto de grado. Y ahora vengan cuestiones de cuál es el problema. Y lo que estamos haciendo hoy dentro de las facultades, no, venga, amigo, pero es que eso sí no, es decir, pues, eso lo puede hacer cualquiera. Pues tratemos de ser, tengamos algo de pensamiento crítico. Perfecto, profe. Los tiempos se nos van, el tiempo es muy corto, prometimos estar una hora larguita. Yo quisiera ir haciendo un cierre también. Nos quedan muchas preguntas en el aire que podríamos profundizar, pero me quedo aquí con una gran reflexión y quisiera escuchar de pronto un poquito a los participantes, darnos unos 10 minuticos hasta las 7:30, son las 7:20. Me gusta, profes, la reflexión a donde hemos llegado, porque es que nos dejan identificar o saber, preguntarle a la IA apenas va a ser un primer paso, orientarla y pedirle ayuda
es un complemento, pero el valor aquí está en el filtro humano. Ese para mí es un resumen grande. La IA es un apoyo excelente para uno estructurar rápidamente, organizar la información, generar un primer borrador de árbol de problemas, tratar de que nos ayude a darle una coherencia lógica, pero aún así somos nosotros los que debemos avalar, hacer la auditoría y dar sentido a ver si esa coherencia lógica que propone la IA tal vez eso no es, porque es que también se equivoca y alucina, volvemos al concepto. Entonces ese tema de la coherencia, articular la cadena de valor, de la ética, la pertinencia, definitivamente obligatoriamente nos ponen en un espejo y nos devuelve a nosotros mismos como seres humanos. Entonces está el pensamiento crítico. La IA nos potencia el uso de herramientas, nos potencia como profesionales, pero el profesional es el que le da peso y valida y tiene la herramienta para apoyarse en ella. Yuval Y Harari, que es uno de los, pues, digamos, pensadores que todo el mundo siempre lo habla de él, dice que va a haber tres tipos de seres humanos. Los que se adaptaron a la tecnología, los que se quedaron en la tecnología, que van a salir del mercado laboral, y los que le van a hacer servicios específicos a los ricos. Entonces, el masajista, el del que le hace ejercicio, que esos van a ser los tres que quedan. Y si usted no se adapta, lo sacan del mercado. de acuerdo, así Sí. es, profe. Es estar en el bus, estar actualizados. Bueno, si les parece, escuchamos un ratico a los asistentes, quien quisiera preguntarle algo a los expertos, aprovechar que los tenemos aquí. Yo tengo muchas más preguntas, pero como este panel es de expertos, también la idea es que ustedes puedan participar, todos los que están aquí, que aprovechen los expertos. Cualquier pregunta que tengan con ellos que podamos abordar, la pueden dejar en el chat. Si quieren, pueden abrir micrófono sin problema. Yo tengo una, hemos hablado de, pues, mientras salen otras, porque veo que todavía están muy tímidos ahí o están ocupados y no sean. Yo tengo una muy interesante como para amarrar precisamente el tema de la IA. Hablemos de las herramientas. ¿Cuáles? Entonces, ahorita hablaron que usan Gemini, ChatGPT, Cloud. De hecho, más allá incluso de la IA, dejándola a un lado, también hay otras herramientas que uno les puede integrar. Está Power BI. ¿Cuáles serían las herramientas, profe? Aquí cada uno me da su punto de vista, cuál usa, cuál cree que será la mejor. Ya los asistentes se llevarán y ensayarán y se llevarán en su mente cuáles les recomendamos. Ustedes con cuáles trabajan más, con cuáles se sienten más a gusto. Partiendo nuevamente, insisto, de lo que decíamos ahorita, hay que entrenarla. Hay gente que me dice, a mí no me va bien con ChatGPT, yo la trabajo hace mucho y creo que la he ido puliendo, entonces me responde muy bien a mí, a mis necesidades, pero estoy explorando otras. Y entre esas, Cloud, que la mencionaban ahora, porque es muy buena. Pero más allá de estas que ya conocemos, profes, ¿ustedes conocen alguna que sea particular, que ya exista? ¿O esto nos lleva a nosotros a ser tan expertos, entre comillas, tan expertos, digo, pues, o aprender un poco, que tenemos que aprender del tema de los agentes, que ahorita lo mencionaba la profe Noliu con otro nombre? La gente es ahí a que yo preparo como si le diera el prompt, pero tiene unas cositas adicionales. Pero creo un agente especializado para mercadeo, creo un agente especializado para lo financiero, creo un agente especializado para tal cosa. ¿Cómo hacen ustedes, profes? ¿Qué nos recomiendan? Profe, yo antes de que integre la profe Nosliu, yo lo primero que diría como mensaje es, ¿qué es lo que necesito primero? ¿Cierto? Porque existen herramientas para formular, para gestionar, para evaluar, para, ¿cierto? Muchas cosas dependiendo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, yo de hecho en la clase de gerencia de proyectos, yo tengo un listado de herramientas o de digamos, softwares que pueden utilizar dependiendo del ciclo de vida del proyecto. Para formular proyectos se utiliza mucho pues estas entidades, inteligencia artificial como lo de ChatGPT, Gemini, Cloud, que sirven mucho para construir textos. Pero
existen otros mientras estamos gestionando el proyecto, como Notion. Notion ahí que sirve para resumir esas reuniones, redactar textos que salen de las mismas reuniones Sí, que uno tiene virtuales o presenciales que uno pone a grabar la inteligencia artificial y te genera de una vez esas el resumen. reuniones. Exacto, entonces, Exacto. Profe, no exacto, nos el las tiene que dar acta, todas, no, con una que nos dé sí, basta, porque las otras, pues quienes quieran conocerlas, el profe ya hizo la exacto. invitación al curso. En el curso, ya cuando estemos en el curso de gerencia de proyectos, que muchos de acá se van a matricular para la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, van a poder identificar varias de ellas. Sin embargo, yo creo que pues Monday, por ejemplo, es una que sirve mucho para planeación de Para proyectos, planeación y gerencia pues, de gerencia de proyectos. procesos, de Monday tareas. Qué bien, profe. sirve muchísimo Muchas en esa gracias. etapa. Profe Noliu, Vea, es como lo dice el profe Jorge también, ¿no? Herramientas como ChatGPT, Gemini nos pueden ayudar a la redacción. Inclusive, mm, ChatGPT tiene como un buscador donde está Scholar GPT. De hecho, hay muchas herramientas dentro de ChatGPT para gestionar proyectos. Planning los también es una, agentes, ¿sí? Los exacto. agentes, ¿sí? Google Studio, o sea, todo el comando de Google tiene para la administración de proyectos también. Qué Ahora bien. Project viene con IA incorporada, ¿no? Aunque Ok. inclusive para investigación también viene. No solamente en Notebook, igual ya el profe mencionó algunas, ¿sí? Que nos pueden ayudar. Pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Es ya el criterio que nosotros le damos a la búsqueda de información. Por ejemplo, Qué bien. hay herramientas que nos permiten a nosotros almacenar grandes volúmenes de información. O sea, yo le puedo pasar un plan de desarrollo a una IA de estas y yo solamente le digo que me extraiga lo que yo necesito realmente. Y yo ya entro a verificar si lo que está allí es real, ¿sí? Porque ella me puede extraer, por ejemplo, que de tantos habitantes son tantas mujeres, tantos hombres y la fuente de información, pero yo tengo que contrastar la realidad. En el tema de administración de proyectos hay muchos, ¿sí? Hay muchos que están ya, de hecho, no vamos muy lejos. Microsoft contiene su propia IA, ¿sí? Que es Copilot, ¿sí? Ujú. Copilot. Project Management ya viene trabajando con IA, ¿sí? Ya se le viene Bien. incorporando a eso, ¿no? Es ya el profe hizo una invitación, ¿sí? Que aprenderlas a utilizar. Es que inclusive el profe ahorita, profe Villabona tocaba el tema de la creatividad, hasta para dar un prompt, usted tiene que ser creativo, no es Sí, decirme, claro, de ayúdame a acuerdo. armarme un árbol de problemas, de hecho le salen con el arbolito ahí, con árboles frutales y todo, ¿sí? Con Entonces frutas que ahí es digan donde, problema. exacto, que digan problemas, ¿sí? Y el tronquito, como uno normalmente lo explica en los cursos, el tronquito es esto, las frutas son esto, pero hay que hacer un buen prompt, darle el contexto. Es que uno dice que eh, aprender a utilizar IA es fácil, no, inclusive hasta uno tiene que entrenarse para aprender a utilizar la IA para hacerlo funcional, ¿sí? Y la Eh, creatividad, como dice el profe, es muy cierto, hasta para entender la IA hay que ser creativo, porque usted le puede dar una fórmula para que, inclusive un Excel, él te le puede dar en Cloud, usted le dice, le da un Excel y se lo da con fórmulas y comandos y todos, y con las fórmulas, pero que realmente esa fórmula esté bien, la importancia inclusive de aprender a manejar Excel y de aprender a formular si esa fórmula que me dio él, si es la coherente, ¿sí? Y el resultado que me está dando. gracias, profe. Profe Villabona. No, yo realmente sí soy muy básico en inteligencia artificial. A mí me parece asombroso lo que hace. Me parece, cada día yo descubro muchas cosas. Yo voy a contar una anécdota. Normalmente todos mis cursos son con anécdotas. No crean que es que solo es que cuento anécdotas hoy. Siempre cuento cursos de anécdotas. Una vez una película oriental, yo no me acordaba cómo era el nombre de la película y quería acordarme. Después que decía, me tengo que acordar y tal. Entonces, cuando eso empecé con ChatGPT, dije película donde salen las portadas, dos personas orientales comiendo algo. Y empezó a preguntar, ¿y dónde crees que es la película? Y yo creo que es japonesa, tal. Bueno, y así nos fuimos hablando con ChatGPT, los mejores amigos, y me encontró la película. De hecho, la película era de Hong Kong, pero es decir, ese era dificilísimo de encontrar. Y me decía, ¿pero cómo crees que es la portada? Entonces decía, no, debe ser así. Entonces, y él y la terminó encontrando. Pero es decir, de las películas que no ha visto nadie en el mundo. Entonces, lo que decía el profesor Jorge, eso va a ir a avanzar mucho. Va a haber un momento que usted diga tal y tal, te la van a encontrar súper rápido. O sea, ahí me demoré por ahí 10 15 minutos buscándola.
pero no era una película que era popular, nada. Es decir, estamos en un punto que sí hay que aprender. Todos tenemos que aprender algo. Porque si no nos quedamos, a mí me asombraba también, porque yo no soy experto en creación, el concepto sí lo explico mucho, que todo el mundo hacía como las publicidades en ChatGPT, pues yo no sabía que era ChatGPT, o sea, y yo me cuestionaba, es otra cosa que yo me cuestiono, pero esa persona yo no la veo que sea como tan buena en sistemas. Y entonces un día dije, voy a ver ChatGPT, hacer publicidad tal cosa, es que eso sí es muy fácil. Pues las cosas básicas de inteligencia artificial sí es muy fácil. Ya me imagino que las cosas avanzadas. Yo lo que creo que es que la invitación y parte de lo que estamos haciendo hoy es entender que todos nos tenemos que meter en esto. Es decir, por lo menos las básicas las deberíamos de conocer y movernos con esa. Por eso es muy bueno lo que hace el profesor Jorge. Venga, y esta les puede ayudar en esto. Y menos que la profesora también, cuando lo hace, dirá, mira, hagan estas para hacer el flujo de caja, hagan estos para... Eso es lo que le puede hacer. Es que como mi clase es más teórica, realmente es más de concepto teórico, pero obviamente los súper defensor. Creo que tiene falencias, pero creo que sí agiliza mucho. Gracias, profe. Listo. Perfecto. Bueno, profes, respetando los tiempos, yo pues voy a ir haciendo un cierre. Estuvimos abiertos a preguntas, no surgieron, pero yo espero que esto haya enriquecido mucho, este espacio haya enriquecido mucho a los asistentes. Profes, vea, totalmente de acuerdo en que el punto de partida nuestro muchas veces debe comenzar es por preguntarnos qué necesitamos, porque eso no es simplemente pedirle por pedir, hay que darle un contexto, hay que hacer un buen prompt, pero nosotros necesitamos antes de trabajar con la IA preguntarnos e identificar, estamos en la formulación, estamos en la evaluación en la gerencia y para cada etapa, pues habrá unas herramientas especializadas que como ustedes pueden darse cuenta, ya estamos incluyendo en nuestros cursos en la especialización. Entonces, aunque en el nombre no quede especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, quiero resaltarle aquí a ustedes como asistentes que nosotros nos mantenemos precisamente actualizados. Estamos, digamos, como a la vanguardia de la tecnología, incursionando activamente con la inteligencia artificial también en nuestros cursos, buscando la formación de ustedes como profesionales que estén preparados para todos estos cambios reales que se están dando en el mundo hoy por hoy. Y quisiera, pues yo he venido tomando nota aquí como para un cierre. Primero el uso de la IA, ¿cierto? Entonces, pues que la IA potencia la generación de borradores, de texto y demás, y que hay otras más potentes, pero el profesional definitivamente con el pensamiento crítico y su capacidad de entender y hacerle auditoría a esa información y con ética, le da un buen uso. Que según la etapa, pues vamos a saber qué prompt habrá que utilizar y qué herramienta se va a trabajar. Entonces, que la formulación también en esta etapa, nosotros hacemos una formación que va desde la identificación de problemas. El primer curso es marco general de identificación, que se centra precisamente en la etapa de identificar esas cadenas de valor y cómo podría uno ahí participar de diferentes proyectos a nivel nacional o incluso internacional para poder llegar luego al uso del MGA, la viabilidad financiera y la gerencia de proyectos. Entonces, pues, profes, no sé si ustedes quieren agregar algún comentario adicional. Sí, profe. Como una frase muy particular que yo siempre le digo a la gente, para formular proyectos la única forma que se aprende es formulando. Eso no se aprende. Sí Formulando, hay así teoría, es. hay mucha teoría, sí, y usted lo puede masticar, verse todos los videos, dormir con un audio, sí, pero la única forma de formular y aprender a formular proyectos es formulando, estrellándose con los rechazos, aprendiendo de los que saben, eh, también cuando los aprueban, muy chévere, sí, pero la única forma es formulando. O sea, no hay otra forma de aprender a formular proyectos. Gracias, profe. Yo sí quiero cerrar con un mensaje y es que efectivamente debemos de partir del autoconocimiento, ¿cierto? Que es en qué somos buenos. Y realmente yo le digo, si yo no me la sé, busco quién sí. Y yo creo que rodearse de personas que sepan, que conozcan y que trabajen en temas que de pronto no manejamos, como es la inteligencia artificial, puede que nosotros, algunos de nosotros seamos apáticos a la inteligencia artificial, que conozco personas
que dicen, yo no, yo prefiero hacerlo eso a la antigua, yo prefiero meterme a buscar en internet y buscar el artículo y empezar a analizar. Eso es válido todavía, de hecho, eso es posible, o sea, eso es válido. Sin embargo, si no tenemos esas capacidades, si somos de pronto más análogos, entonces juntémonos y trabajemos con personas que sí saben del tema. Y eso nos va a ayudar, digamos, a no ser 100% apáticos, pero sí al menos entender un poco de lo que está pasando hoy en día y que esas personas nos van a ayudar a organizar el proyecto que realmente necesitamos. Entonces, yo creo y formarnos, porque mire la especialización que estamos en estos momentos, pues, abriendo en estos espacios, nos permite eso. Entonces, la invitación es también para quienes están conectados, es que busquen especializaciones, formaciones, cursos o demás que les pueda permitir o generar esas capacidades. Y creo que desde la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, es lo que queremos hacer con ustedes y los profesionales que están actualmente en la especialización. Gracias, profe. Yo quiero cerrar Ahorita les menciono otra cosita. Adelante, profe Villabona. con una frase que inclusive yo hablo cuando hablo el tema del desempleo, que nos debemos de quitar esa idea errada de que es que no hay que estudiar porque uno puede hacer dinero sin estudiar. Los casos que son exitosos, las personas que están haciendo dinero sin estudiar, son casos pues, de la minoría. Lo único que está establecido es que el conocimiento te puede aperturar puertas para generar ingresos y, es decir, nadie garantiza que son millonarios. Para ser millonarios se necesitan otras variables además, pero sí se garantiza que el conocimiento te permite generar unos ingresos inclusive autónomos, que no te lo da el no tener conocimiento. Entonces, eso es una tendencia que está muy de moda, decir que el estudio no sirve para nada, y yo soy de los defensores de que el estudio sí sirve. Obviamente, ya lo harás si lo haces formal como lo estamos presentando acá o lo haces de una manera informal, pero entre más sepa cosas usted, hay una alta posibilidad de que pueda hacer algo con ese conocimiento. Eso lo Gracias. dije en la clase del sábado pasado. Gracias, profe. Sí. Entonces, está ahí entre los tres elementos de cierre que voy a dejar, si me permiten nuevamente. Yo ahorita elaboré o mencioné unos apuntes y volviéndolos a escuchar y volviendo a revisar otros apuntes que tenía, lo volví a reenfocar así. Primero, hablamos al principio de ya no somos llenadores de formatos, sino que pasamos a un análisis más estratégico y que esos cambios que está teniendo la MGA y los proyectos de inversión, pues incluso cuando cruzamos, recuerden que hablamos de las alianzas público-privadas, que empresas, personas que están en el sector privado, en algún momento podrían requerir una cofinanciación y que además de eso, pues la MGA nos da una ruta muy chévere para seguir sobre ese desarrollo, como una hoja de ruta en esa formulación y evaluación. Entonces, pues pasamos de ser transcriptores o llenadores de datos a ser más gestores, más analistas, ¿cierto? Entonces ahí, afinando con lo que hablábamos ahora, el éxito también está mucho en la claridad conceptual. Conozco de esto, sé del tema, sé de lo financiero porque vamos a hacer evaluación financiera, sé de planeación por escenarios. Incluso ustedes por allá hablaban de precios y costos unitarios realistas y contextualizados al territorio. Yo tomé nota de ese pedacito, por eso me lo traje para acá. Ese es un punto, ¿cierto? El otro, que la IA es un motor, un aporte, una ayuda, no propiamente el driver, el piloto, el director de la orquesta. Aquí los directores de la orquesta somos nosotros y no la IA. La IA nos va a acelerar el documento, un borrador, un análisis previo, problemas y relaciones entre causa-efecto iniciales, pero hay que irla puliendo, hay que irla organizando y hay que irla entrenando y tenemos que, como líderes y personas, revisar y analizar con lupa de detalle todo. Hay que auditar, porque aquí es donde cobra importancia el pensamiento crítico, la ética, el aporte nuestro, darle sentido a las cosas. Y pues que formular, evaluar, gerenciar proyectos hoy en día exige trabajar de la mano, lo decías, profe, con el experto temático. Yo no tengo que saberme de todo, pero si sé que voy a trabajar con un tema, tengo que traer al experto en ese tema. Entonces, entender que hay que trabajar en equipo con otros actores importantes y entender el contexto donde se desarrolla todo lo anterior
para poder orientar la tecnología y que nos acompañe. Creo que esos son los tres puntos como grandes ahí con lo que ustedes mencionaron. Quisiera entonces pues dejar las puertas abiertas, que desde la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, que estamos incluyendo lo ambiental, recuerden, aunque no se lee tampoco en el título, nosotros tenemos un módulo sobre lo ambiental en evaluación socioeconómica. Ya estamos entrando con IA en nuestros cursos. Yo como coordinador estoy haciendo esa revisión con todos los profes, de alguna manera que estemos garantizando cómo usamos la IA. Entonces, incursionamos activamente en estas nuevas herramientas, en estas nuevas tendencias, con metodologías, digamos, como de punta para poder tener una formación pertinente, práctica, moderna, que esté conectada con todos los retos reales que implica la inversión pública y la inversión privada. Bueno, eso por otro lado. Y finalmente, pues lo último es agradecerles a todos, a los profes, a los asistentes por este espacio que nos han permitido. Esto queda grabado, queremos subirlo luego más adelante al canal de YouTube de la facultad, donde tenemos un canal de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, donde vamos o estamos tratando de subir todos los webinars y estos paneles de expertos que vamos a ir haciendo en adelante. Pues yo espero volver a verlos más adelante a los profes, sé que sí, pero esperaría ver asistentes de los que están aquí luego como estudiantes de la especialización. Profes, muchísimas gracias por compartir este espacio, por brindarnos esas experiencias y esa mirada que ustedes tienen desde esa gestión de los proyectos del día a día. Eso es tan fundamental y yo sé que eso sirve mucho más que ponernos a hablar de un tema en particular. A ustedes, César, y a los profesores, muchas gracias. Listo, profe César, Una muchas gracias. feliz Los noche para estaré invitando todos. luego más adelante a otro. Listo, Claro que Gracias, sí. Bueno, profes. Que tengan Saludos una para feliz todos. noche y a Feliz los noche. asistentes también una feliz noche para todos.